Hola, en esta presentación te voy a explicar cómo determinar la fuerza electromotriz inducida y la distribución vectorial de la fuerza magnetomotriz en el devanado de armadura de una máquina sincrónica. Problema. Para la máquina sincrónica de dos polos de la siguiente figura se quiere determinar las expresiones de la fuerza electromotriz inducida en cada fase. Luego conectar su devanado trifásico en estrella para obtener un sistema trifásico de tensiones equilibradas con secuencia positiva. También se quiere determinar la distribución vectorial de la fuerza magnetomotriz que resulta al conectar una carga trifásica equilibrada, tal que el desfase entre la tensión inducida en la fase A y la corriente de la misma fase sea de 30 grados eléctricos. Considere la posición angular del rotor en 60 grados eléctricos medido desde la referencia fija del estator. Bien, antes de determinar las expresiones de la fuerza electromotriz inducida, primero debemos determinar o identificar los terminales que pertenecen a una misma bobina o devanado. Para ello debemos tener en cuenta la siguiente consideración. Los terminales que pertenecen a un mismo devanado están ubicados en ranuras diametralmente opuestas, es decir, están separados 180 grados eléctricos. Por ejemplo, si yo quiero elegir en forma arbitraria los terminales para el devanado 1 y elijo la ranura 1, es decir, que en la ranura 1 tengo un terminal del devanado 1. Por lo tanto, el otro terminal del devanado 1 estará en la ranura 5, separada de la ranura 1, 180 grados eléctricos. Es decir, que la ranura 5 estará diametralmente opuesta a la ranura 1. Por lo tanto, los terminales que pertenecen al devanado 1 están ubicados en la ranura 1 y 5. De forma similar, debemos identificar los devanados pertenecientes al devanado 2 y 3. Igualmente, de forma arbitraria, voy a elegir como un terminal perteneciente al devanado 2 el que está en la ranura 6. Por lo tanto, el otro terminal del devanado 2 debe estar en la ranura diametralmente opuesta a la ranura 6. Por lo tanto, ese será la ranura 4. Es decir, que los terminales que están ubicados en la ranura 4 y 6 corresponden al devanado 2. Y finalmente, el devanado 3 está en las dos ranuras restantes, que sería la 2 y la 3. Otra consideración que debemos tener presente es la identificación de los ejes magnéticos de estos devanados. Los ejes magnéticos de los devanados están a 90 grados eléctricos de su respectiva ranura. Bien, una vez que hemos identificado los terminales que pertenecen a un mismo devanado, ahora vamos a determinar las expresiones de los enlaces de flujo para cada uno de estos devanados. Para determinar la expresión de los enlaces de flujo, debemos tener presente el sentido de giro del rotor, que es horario, y la referencia fija del estator. En este caso, se ha tomado como referencia fija para el estator aquella que está en el medio de la ranura 6 y 3. Ese será, o es, mejor dicho, la referencia fija en el estator que vamos a utilizar para medir los ángulos. Es decir, esta eje que pasa en el medio de la ranura 6 y 3 va a ser nuestra referencia para medir
los ángulos o la posición angular del rotor. Bien, entonces comencemos con los enlaces de flujo para el primer devanado, para el devanado 1. Ya sabemos que el devanado 1 tiene las ranuras 1 y 5. Y ahora entonces yo debo decidir dónde voy a encontrar los devanados, los enlaces de flujo. Si los enlaces de flujo los voy a asociar a la ranura 1 o a la ranura 5. Si yo elijo la ranura 1 para escribir la expresión de los enlaces de flujo, entonces debo colocar, para hallar el ángulo de fase que acompaña a la expresión matemática de los enlaces de flujo, debo entonces ahora colocar el rotor de la máquina, como en este caso, el norte o el eje magnético del rotor o su norte, lo voy a colocar en el eje magnético de ese devanado. El eje magnético del devanado 1, correspondiente a la ranura 1 y 5, es aquel eje magnético que está a 90 grados eléctricos de la ranura. Como esta máquina sincrónica tiene 6 ranuras, la distancia entre ranuras es de 60 grados. Por lo tanto, a partir de la ranura 1 a la ranura 3 son 60 grados y a la mitad son 30 grados más, sería en total 90 grados. Es decir, que ahí está nuestro eje magnético para el devanado 1. Entonces, para determinar el ángulo de fase que me acompaña al argumento del coseno en la expresión de los enlaces de flujo para la ranura 1, sería colocar el rotor, el norte o el eje magnético del rotor, sobre el eje magnético del devanado 1, para de esa manera obtener los enlaces máximos. Y es decir, que nosotros vamos a colocar el eje del rotor a 90 grados antes de llegar a la ranura 1 en el sentido de giro. Si el sentido de giro del rotor es horario, entonces 90 grados antes de llegar a la ranura 1 es acá, casualmente, sobre su eje magnético. Colocándolo ahí, entonces el eje de rotor sobre el eje magnético del devanado 1, 1,5 o del devanado 1, y medimos ahora el desplazamiento angular que hay desde el eje magnético del rotor y la referencia. Como vemos, están superpuestos, por lo tanto el ángulo es 0. Y ese sería entonces el ángulo de fase que acompaña al argumento del coseno de los enlaces de flujo. Ya obtuvimos entonces los enlaces de flujo para el devanado 1. Para el devanado 2, de manera similar, el devanado 2, sus terminales corresponden a las ranuras 4 y 6. Entonces yo debo decidir dónde voy a calcular los enlaces de flujo, si lo voy a hacer para la ranura 4 o para la ranura 6. En este caso lo hemos hecho para la ranura 4. Entonces, si lo voy a hacer para la ranura 4, voy a entonces a colocar el eje de rotor 90 grados antes de llegar a la ranura 4. 90 grados es 60 más 30, aquí sería 90 grados. Es decir, que mi eje magnético de rotor lo voy ahora a alinear con el eje magnético del devanado 2. Es decir, que el eje del rotor, el eje magnético del rotor, ahora está entre la ranura 1 y 3. 90 grados antes de llegar a la ranura 4 en el sentido de giro. Una vez colocado el eje magnético del rotor sobre el eje magnético del devanado 2, medimos su desplazamiento angular desde la referencia fija, que sería 30 más 30 sería 60. Entonces sería la expresión de los enlaces de flujo lambda máximo, o sea, los enlaces de flujo máximo, coseno de omega t, que es el desplazamiento angular, menos y el ángulo, que es 60, que hemos determinado.
Asimismo vamos a hacer para el devanado 3. El devanado 3, sus ranuras son la ranura 2 y la ranura 3. En esas dos ranuras están los conductores que pertenecen al devanado 3. Y ahora debo decidir cómo voy a calcular los enlaces de flujo. Si lo voy a calcular para la ranura 2 o para la ranura 3. En este caso he decidido calcularlo para la ranura 2. Si lo calculamos entonces para la ranura 2, voy a colocar ahora mi eje magnético de rotor en el sentido de giro 90 grados antes de llegar a la ranura 2. Es decir, 60 y 30 son 90. Estaría entonces el eje magnético de rotor entre la ranura 1 y la ranura 4. Ahí estaría el eje magnético del rotor. Y el desplazamiento angular, entonces lo mediría desde la referencia fija, que sería 30 grados hasta la ranura 3, más 60 grados hasta la ranura 2, y más 30 grados acá al medio entre la ranura 1 y 4. Eso sumaría en total 120 grados. Por eso es que aquí el ángulo de fase entonces es 120 grados. Y de esa manera tenemos los enlaces de flujo para los 3 devanados. Ahora, para calcular la fuerza electromotriz inducida en cada uno de esos devanados es muy sencillo. Aplicar simplemente la ley de Faraday. Y vamos a encontrar entonces que para el devanado 1, la fuerza electromotriz inducida valdría E máximo seno de omega t. Con la misma expresión, el mismo argumento, lo único que cambia el coseno por el seno, debido a la ley de Faraday, que es la derivada de los enlaces de flujo con respecto al tiempo. Menos sería en tal caso, ¿no? Igual para la tensión inducida o la fuerza electromotriz inducida del devanado 2, sería la derivada de esta expresión menos la derivada de esta expresión, que sería E máximo seno de omega t menos 60 grados. Y de esa manera también para la fuerza electromotriz inducida del devanado 3. Fíjense que mantenemos la nomenclatura de enlace de flujo 1, enlace de flujo 4, enlace de flujo 2, fuerza electromotriz inducida 1, fuerza electromotriz inducida 4 y fuerza electromotriz inducida 2. Y ahí tenemos entonces ya las tensiones inducidas en cada fase o devanado del devanado de armadura. Ahora lo llevamos a un diagrama fasorial y nos podemos dar cuenta que la tensión inducida S1 queda en la referencia. Recuerden que en el diagrama fasorial nosotros colocamos una referencia que es una línea horizontal para medir los ángulos de fase de los fasores de tensión. Entonces hemos representado la tensión inducida del devanado 1 sobre la referencia porque su ángulo de fase es 0. Y la tensión inducida para el devanado 2 estaría a menos 60 grados. Aquí está identificada, es su 4. Y la tensión inducida para el devanado 3, menos 120 grados, está acá de color azul. Entonces ya hemos dibujado las 3 fasores de tensión inducida para el devanado 1, para el devanado 2 y para el devanado 3. Y nos podemos dar cuenta que la única forma de que ellos formen un sistema trifásico de tensiones es que la tensión inducida en el devanado 2, en vez de utilizar E4, utilizamos menos E4, es decir, el fasor en contrafase a él. Y así sí podemos tener entonces un sistema trifásico de tensiones, que sería la fase esta de color amarillo, la fase de color rojo y esta que la hemos girado 180 grados. Por lo tanto la llamamos menos E4. Si escribimos las expresiones matemáticas para esos 3 fasores en el dominio del tiempo, encontramos que S1 nos queda igual como teníamos anteriormente. S2, que es la tensión en el devanado
en el devanado 3, está la azul, nos queda igual. Y la única que hemos cambiado es SU4. Cuando nosotros usamos el fasor opuesto, eso equivale a haber encontrado la tensión SU6. En vez de decir ahora que el mayor potencial es 4, ahora va a ser el mayor potencial es en la ranura 6. Y ahí entonces tenemos un sistema de secuencia positiva, un sistema trifásico de tensión inducida con secuencia positiva. Y la secuencia sería entonces 1, 2, 6. ¿sí? Pasa SU1, luego pasa SU2 y después pasa SU6. Y aquí está cómo conectar los devanados. Es decir que los terminales de la máquina serían 1, 2 y 6. Esos serían mis terminales del estator. Como lo tengo que conectar en estrella, voy a unir en un punto común llamado neutro a mis terminales 3, 5 y 4. Y de esa manera entonces tendré un sistema trifásico de tensiones. Esa es la manera entonces de encontrar la fuerza electromotriz inducida en una máquina sincrónica de dos polos y de cómo conectar el devanado de armadura en estrella para obtener un sistema trifásico de tensiones equilibradas con secuencia positiva. Bien, es determinar las fuerzas magnetomotrices. En este caso hemos conectado una carga equilibrada de tal manera que el desfase entre la corriente en la fase A, entre la tensión inducida en la fase A y la corriente que circula en esa misma fase sea de 30 grados. Entonces, una vez que conocemos ese desfase, es muy fácil escribir las ecuaciones de las corrientes. Sencillamente es la misma función trigonométrica de las tensiones, y excepto que vamos a agregar al ángulo de fase de las corrientes el desfase. Como es 30 grados, entonces recuerden que la tensión en la fase A del devanado era en 0 grados la tensión, por lo tanto la corriente va a estar atrasada menos 30 grados. Y así, como es una carga equilibrada y como las tensiones son de secuencia positiva, entonces en la fase B y en la fase C estarán desfasadas 120 grados con respecto a la fase A. Es muy fácil encontrar la corriente. Para dibujar las fuerzas magnetomotrices o determinar la distribución vectorial de las fuerzas magnetomotrices en la máquina, debemos recordar que cada una de estas corrientes por la fase independientemente van a producir una fuerza magnetomotriz. Es decir, la corriente en la fase A lleva asociada una fuerza magnetomotriz debido a esa corriente. La fase B lleva asociada una fuerza magnetomotriz también, y la fase C una fuerza magnetomotriz también asociada a ella. Para encontrar los valores de esa fuerza magnetomotriz y su distribución vectorial, se procede de la siguiente manera. Vamos a evaluar en las expresiones de la corriente omega et. Como la posición instantánea del rotor es de 60 grados, entonces para esa posición evaluamos omega et 60 grados. Y aquí está los valores. Para omega t igual a 60 grados, que es la posición instantánea del rotor, 60 grados, eso corresponde acá en la figura. Si tenemos la referencia fija acá entre la ranura 3 y 6, 60 grados en sentido de giro sería acá. Acá está ubicado el rotor, es decir, el eje magnético del rotor está a 60 grados de la referencia. Eso es lo que quiere decir esto. Valor instantáneo para la posición angular del rotor, 60 grados. Entonces, continúo. Evaluamos en cada una de las corrientes su valor instantáneo para la posición angular del rotor de 60 grados. Es decir, seno
de 60 para la fase A sería seno de 60 menos 30, sería seno de 30, eso es un medio de I máximo, por lo tanto I sub A nos está dando un valor positivo. Eso quiere decir que como esta máquina sincrónica la estamos suponiendo que es un generador, para la fase A, que es el devanado correspondiente a las ranuras 1 y 5, estamos diciendo entonces que un valor positivo significa que la corriente por esa fase está saliendo por el terminal 1 o la ranura 1, es decir, aquí sería punto y aquí cruz. Para la fase B, evaluando otra vez 60 grados menos 150 nos daría seno de menos 90, eso nos da un valor máximo negativo, lo que quiere decir que en vez de la corriente salir por el terminal 2, está entrando, es decir, por 2 sería X y por 3 saliendo. Y con la regla de la mano derecha hacemos circular o tomamos, arrollamos el devanado con los dedos de la mano derecha y en el sentido de la corriente, y el pulgar nos indicará la dirección de la fuerza magnetomotriz. Observen que la fuerza magnetomotriz en la fase B tiene esta orientación sobre el eje magnético de la bobina 2-3, pero con una amplitud máxima. Para la fase A está sobre su eje magnético de la fase A, pero con una amplitud que es la mitad. Y para la fase C igualmente evaluamos acá 60 grados y eso nos da una corriente, un valor instantáneo de la corriente de un medio y máximo positivo, es decir, que está la corriente saliendo por el terminal 6 y entrando por el terminal 4, arrollando el devanado en el sentido, con la mano derecha, arrollando el devanado en el sentido de la corriente, nos daría entonces el pulgar indicando hacia la derecha. Es decir, que ahí tenemos orientado la fuerza magnetomotriz de la fase C y con una amplitud igual a la amplitud de la fase A. Y bueno, y ahora lo que hacemos es cada uno de estos fuerzas magnetomotriz la representamos como un vector con su respectivo módulo y ángulo y hacemos una suma vectorial. Al hacer la suma vectorial nos da que la fuerza magnetomotriz resultante del devanado de armadura está orientada a 120 grados, es decir, sobre el eje magnético de la fase B. Esta es la fuerza magnetomotriz resultante. Y la fuerza magnetomotriz del devanado de excitación, pues muy fácil, sobre el mismo eje del rotor. Y entonces tenemos la distribución vectorial de las fuerzas magnetomotrices en una máquina sincrónica. Y hemos ya resuelto nuestro problema. Primero encontramos la fuerza electromotriz inducida y luego determinamos la distribución vectorial de las fuerzas magnetomotrices. En el siguiente ejemplo o problema se quiere lo siguiente. Para la máquina sincrónica monofásica de 4 polos de la siguiente figura se quiere primero determinar la expresión de la fuerza electromotriz inducida en cada bobina del devanado de armadura. Luego conectar ambas bobinas en serie para obtener una única fase. Después determinar la distribución vectorial de la fuerza magnetomotriz que resulta al conectar una carga monofásica tal que el desfase entre la tensión inducida en la fase y la corriente de la fase sean de 60 grados eléctricos. Considera la posición angular del rotor en 180 grados eléctricos medido desde la referencia fija del estator. Bien, acá vemos el corte transversal de una máquina sincrónica monofásica de 4 polos. Acá lo interesante de este problema y lo que hay que tener cuidado es lo siguiente. Como la máquina sincrónica es de 4 polos, entonces cada fase de la
del devanado de armadura tendrá ahora dos grupos de bobina o dos paquetes de bobina. Es decir, tendrá tantos paquetes de bobinas como pares de polo. Si la máquina es de 4 polos, es decir, 2 pares de polos, entonces tendrá 2 paquetes de bobinas por fase. Por eso es que ahora vamos a ver, como esta es una sola fase o es una máquina sincrónica monofásica, vamos a tener entonces 2 terminales pertenecientes a un grupo del devanado y 2 terminales pertenecientes al otro grupo. Es decir, que de nuevo tenemos que identificar acá los terminales que pertenecen a la misma bobina o al mismo grupo. Bien, acá es importante recordar lo siguiente: para una máquina sincrónica de más de 2 polos existe una diferencia entre el grado eléctrico y grado mecánico dado por la siguiente expresión. En el caso anterior, donde se tenía una máquina sincrónica trifásica de 2 polos, los grados eléctricos y los grados mecánicos son iguales, porque es de 2 polos. Pero en este caso, que es de 4 polos, los grados eléctricos y los grados mecánicos son diferentes. Y esa diferencia es: los grados eléctricos es P medio o P o el número de polos entre 2 de los grados mecánicos. En el caso de 4 polos, los grados eléctricos son el doble de los grados mecánicos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces vamos a identificar los terminales que pertenecen a una misma bobina. Se eligió en forma arbitraria el terminal 2 o la ranura 2 para la bobina 1. ¿Dónde estaría su otro terminal de esa bobina? Recuerden que está siempre diametralmente opuesta, es decir, separada 180 grados eléctrico. Pero al llevarlo a la figura, aquí tenemos que utilizar en la figura son grados mecánicos. Es decir, que esos 180 grados eléctricos, para llevarlos mecánicos, sería la mitad, 90 grados. Es decir, que ahora la ranura, los dos terminales que pertenecen a la misma bobina, a la bobina 1, sería el 2 y el 4. Pude haber elegido 2 y 1, porque también está a 90 grados. Pero en este caso, en forma arbitraria, elegí 2 y 4. Es decir, por decir algo, aquí está mi principio de la bobina 2 y mi final de la bobina está a 90 grados mecánico o a 180 grados eléctrico, 4. Y el otro paquete, pues indudablemente está en las otras dos ranuras restantes. Pero si yo estoy diciendo que 2 es mi principio de bobina para la bobina 1 y 4 es su final, entonces el principio de bobina para el otro grupo debe estar a 360 grados eléctricos o 180 grados mecánicos, en esta misma dirección que elegí para colocar el final de bobina 1. Para el principio de la otra bobina sería en esta misma dirección. Acá no hay, digamos, una gran diferencia entre irme por acá arriba o por acá abajo, porque da el mismo lugar. Pero cuando se tiene un estator trifásico, ya no es la misma posición irse por un lado o por el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos ser ordenados a la hora de distribuir las ranuras o de identificar los terminales de una misma bobina. Si yo comienzo a ordenarlos en sentido horario, debo mantener ese sentido para todos los terminales. Y si yo los identifico en sentido horario, debo hacerlo entonces para todos en sentido horario. Eso es independiente del sentido de giro del rotor. Yo puedo
identificar los terminales de mi bobina, principio y final, en sentido horario o en sentido antihorario, independiente del sentido de giro del rotor. Bien, entonces ya identificamos nuestros dos terminales para la bobina 1, que serían estos dos verdes y estos dos azules para la bobina 2. Fíjense que es importante, como ahora tenemos 4 polos en esta máquina, es importante como definir lo que es el distanciamiento o el rango de actuación de dos pares de polos. Si para la bobina 1 yo elegí el principio de bobina 2 y su final 4, eso quiere decir que este es mi rango de acción completa de 360 grados eléctricos desde la ranura 2 hasta la ranura 3. Es decir que mi eje magnético para la bobina 2.4 ahora está a 90 grados eléctricos, que serían 45 aquí mecánicos, pasaría por aquí, y el otro eje magnético o la continuación del eje magnético ahora es a otros 90 grados, 180 grados aquí. Fíjense que es mi eje magnético, digamos positivo, y este es mi eje magnético negativo para la bobina 2. Fíjense que está a 90 grados mecánico, es decir, 180 grados eléctrico. Y no cometo el error de colocarlo hacia acá abajo. ¿Por qué? Porque yo pasé esta línea roja para no equivocarme y decirme que todo este va a ser el barrido de polo norte y sur por el devanado. ¿Okay? Y en el otro lado de abajo está el otro rango de acción de polo norte y polo sur. Recuerden que son 4 polos, norte y sur, norte y sur, norte y sur, son en forma alternada. Entonces, bueno, hacer esta línea de división para separar un par de polos de otro par de polos y ver entonces dónde nos queda los ejes magnéticos de las bobinas. Fíjense cómo es el eje magnético ahora de la bobina, está en cuadratura, no está a 180 grados, porque aquí tenemos 4 polos. Bueno, eso es bastante sencillo. ¿Cómo se determinan los enlaces de flujo? De la misma manera. Tenemos que fijarnos en dónde está la referencia fija de estator, que en este caso pasa por la ranura 4, se eligió de forma arbitraria así, y cómo es el sentido de giro del rotor. De forma arbitraria también se eligió en sentido antihorario. Y ahora entonces debo decidir, tengo que calcular, son dos enlaces de flujo, porque tengo dos bobinas. Un enlace de flujo para la bobina 1 y otro enlace de flujo para la bobina 2. Para la bobina 1, que es esta, la de color verde, yo he decidido calcular los enlaces de flujo con respecto a la ranura 2. Es decir, que entonces ahora debo colocar el rotor 90 grados antes de esta ranura, pero en el sentido de giro. Y 90 grados antes de esta ranura, en el sentido de giro, es acá, justo sobre su eje magnético. Recuerden que esto es 45 grados mecánico, pero eléctrico es el doble, sería 90 grados. Y ahora mido la posición angular del rotor que está acá, que lo he colocado acá, con respecto a la referencia, que sería 45 grados mecánico. Recuerden que cuando yo mido sobre la figura es mecánico, y cuando lo llevo a la expresión matemática debe ser en grados eléctricos, es decir, 45 mecánico por 2 sería 90 grados eléctrico. De la misma manera, calculo los enlaces de flujo para la bobina 2. En este caso, la bobina 2, sus terminales son los que están en la ranura 1 y en la ranura 3. Y he decidido calcular los enlaces de flujo con relación a la ranura 3, lambda 3. Como es con relación a esta ranura, debo colocar el rotor
el eje del rotor, a 90 grados antes de llegar a esa ranura. Es decir, 90 grados eléctricos serían 45 mecánicos. Es decir, aquí debo colocar mi eje magnético. ¿Y cuánto sería la distancia? El desplazamiento angular medido desde la referencia. Mido por aquí 45, 90 más 90 sería 180 más 45 sería 225 mecánico por 2, 450 eléctrico. Y eso es lo que coloco acá, 450. Acá, perdón, 450. Y ya tengo entonces los enlaces de flujo para la bobina 1 y para la bobina 2. Las tensiones inducidas son muy sencillos. Solamente derivar los enlaces de flujo. Y observen que la tensión inducida en la bobina 1 me queda con un ángulo de fase de menos 90 grados y para la bobina 2 con un ángulo de fase de 450 grados, que esto equivale, 450 grados es dar un giro de 360, ¿verdad? Y me quedaría exactamente a 90 grados, es decir, me queda en fase o alineado con la bobina 1. Es decir, la tensión inducida en la bobina 2 me queda en fase con la tensión inducida en la bobina 1. Y ahora lo que debo hacer es conectarlas en serie. Las conecto en serie y ahora voy a tener es el doble de la tensión inducida. Y fíjense que deben quedar alineadas, deben quedar en fase. Si no me quedan en fase es porque esto lo hice mal. Yo puedo conectarlas en serie o la puedo conectar en paralelo. Y fíjense que deben quedar siempre en fase, porque si no, no podríamos conectarlas en paralelo. Para poderlas conectar en paralelo deben tener la misma tensión inducida, tanto en módulo como en ángulo. Bien, ¿cómo determinamos la fuerza magnetomotriz? De la misma manera que en el caso trifásico. Debemos tener en cuenta el desfase que hay entre la tensión inducida y la corriente, en este caso de 60 grados, y la posición instantánea del rotor, 180 grados. Calculamos las expresiones para las corrientes, que es sencillamente partiendo de las expresiones de las tensiones inducidas, y lo que tenemos que hacer es agregarle el desfase, en este caso 60 grados. Recuerden que para la bobina 1 el ángulo de fase de la tensión inducida era 90 o es 90 y menos 60, el desfase nos da entonces menos 150 para la bobina 2 y de 510 para la bobina 1, 150 y de 510 para la bobina 2. ¿Cómo encontramos las fuerzas magnetomotrices para la bobina 1 y para la bobina 2? Muy sencillo. Evaluando en omega t la posición angular del rotor, nos da los valores instantáneos de la corriente y ahí vamos a saber entonces si la corriente sale por principio de bobina o sale por final de bobina. En el caso de la bobina 1, que es de color verde, nos dio un valor positivo, lo que quiere decir que efectivamente la corriente está saliendo por la ranura 2 y está entrando por la ranura 4. Arrollando el devanado en el sentido de esa corriente, nos da entonces la dirección de la fuerza magnetomotriz para la bobina 1 sobre su eje magnético hacia arriba, que vale 0,5. Y para la bobina 2, fíjense que nos da hacia abajo sobre su eje magnético. En este caso, que tenemos 4 polos, vamos a tener, digamos así, dos juegos de fuerzas magnetomotrices. O sea, para un par de polos y para otro par de polos. Eso hay que dibujarlo para los dos pares de polos, digamos así. Hay que dibujar las fuerzas magnetomotrices. Entonces observen acá como tenemos
una fuerza magnetomotriz principal del rotor y una fuerza magnetomotriz de armadura, digamos así, para la bobina 1. Y este es para un par de polos norte y sur. Y para otro par de polos norte y sur también tenemos nuestra fuerza magnetomotriz de armadura en la bobina 2 y el flujo principal, la fuerza magnetomotriz del flujo principal del rotor. Tenemos dos juegos de fuerzas magnetomotrices. Bien, de esa manera entonces es como se determina la fuerza electromotriz inducida y la distribución vectorial de la fuerza magnetomotriz en una máquina sincrónica. Lo hemos hecho para el caso de una máquina sincrónica trifásica de 2 polos y de una máquina sincrónica monofásica de 4 polos.